lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Y bueno, estamos inaugurando nueva temática. La nueva temática del mes de noviembre es, tal como lo anunció también el pastor en el video, es Jesucristo, Señor y Rey. Y precisamente hablando del pastor, de su video, quiero darles un mensaje específico de él, específico suyo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando entramos o a la entrada está colocada la maqueta de lo que va a ser el nuevo templo. Amén, ¿la vieron? Está ahí en la entrada. Y el pastor Ender la mandó a colocar allí precisamente para alimentar nuestra visión, para que nos embarguemos de ella y sobre todo porque ya él dio la orden ejecutiva para reactivar la continuación de la construcción del templo. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. La idea es preparar este lugar, ampliarlo para que más hijos suyos en el marco del crecimiento y del desarrollo, de la evolución de la iglesia Filadelfia nos podamos congregar acá. Amén. Entonces, bueno, vamos entonces con ese entusiasmo a seguir orando, a colaborar, a dar todo el apoyo que sea, por supuesto también el apoyo financiero. Vamos a seguir y a darle continuidad, sustancia a este sueño para ver entonces este templo totalmente culminado. Gloria sea al nombre de Dios. Bien, les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, los versículos del 11 al 21. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y deje su Biblia abierta allí porque en breve vamos a estar cayendo sobre estas líneas. Apocalipsis 19, del 11 al 21. He querido titular el mensaje de hoy: el perfil del Cristo conquistador. El perfil del Cristo conquistador. Como hemos podido notar, la temática para este mes se denomina Jesucristo, Señor y Rey. Y haciendo una investigación, una breve investigación en internet sobre, me van a disculpar si de pronto mi voz me falla, pero es que voy saliendo de una gripe. En internet estuve revisando, haciendo un sondeo de los principales generales, los principales líderes militares de toda la historia. Y bueno, y ahí uno encuentra de todo y para todo, ¿no? Y hubo una lista, encontré dos listas que me parecieron significativas. Una de ellas ponían o colocaban en primer lugar a Alejandro Magno, quien fue macedonio, conquistador griego, y extendió a sus 33 años cuando murió la mayor extensión territorial conquistada hasta ese momento. Luego de Alejandro Magno vinieron los romanos, pero Alejandro Magno conquistó con 33 años, un jovencito. Él aparece en primer lugar. En segundo lugar aparece Gengis Khan. Gengis Khan, quien fue un general mongol del Asia, que desbancó el imperio romano oriental, terminó de finiquitar el imperio romano. Y geográficamente Gengis Khan, aparte de conquistar todo lo que fue China y toda la parte de la India y todo eso, geográficamente fue quien logró dominar y mantener subyugada la mayor cantidad de kilómetros y de territorio. Hay otros como Napoleón Bonaparte, Sun Tzu, quien escribió el libro del arte de la guerra, y ni se mencione Karl von Clausewitz, quien incluyó en lo que era el arte de la guerra
elementos de psicología y de motivación para las tropas, a fin de mantenerlas motivadas y que mantuvieran siempre su ritmo vencedor. Se nombra también a Erwin Rommel, quien fue nombrado el zorro del desierto. Fue general de las tropas nazis y él logró dominar todo el norte de África. Se menciona también a George Patton, quien aun cuando como norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, George Patton fue notable por su carácter férreo, aun cuando a él le hacía sombra Dwight Eisenhower. Sin embargo, George Patton fue notable porque él logró dominar y cautivar a más o menos 1 millón de soldados nazis. Entonces fue de verdad un general descollante. Y ni se hable también de George Washington, quien con un ejército mucho más diezmado que el ejército británico, con menos recursos, con menos municiones y suministros, logró, en base a estrategia, conocimiento del terreno, tácticas de guerrilla, expulsar a los británicos de allá. Y ni mencionemos a Bolívar. Lo que pasa es que en estos últimos años se ha manoseado tanto el nombre de Bolívar, pero Bolívar también está entre los notables. Incluso su nombre figura en las distintas plazas a lo largo y ancho de todo el mundo. Ahora, hemos hablado de todos estos generales y reyes y líderes que dominaron y campearon el mundo, pero vamos a ver la faceta, el perfil de Cristo como conquistador. Y lo tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Y les invito que por favor, por última vez, nos coloquemos de pie en esta oportunidad para reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Apocalipsis 19 del 11 al 21. Dice aquí el apóstol Juan en su visión. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a repetirlo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es Armagedón. Esta escena se refiere a Armagedón. Versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. A su nombre sea la gloria. Puede tomar su asiento. Estamos frente a un texto en un libro difícil, un libro espinoso, un libro que resulta para muchos enigmático, porque tiene que ver, según el concepto general,
de las cosas que han de acontecer en el futuro, y ciertamente es así. El libro del Apocalipsis, el Apocalipsis nos habla a nosotros de todos los avatares del reino de Dios y su culminación en la plenitud de este. Es decir, el desarrollo de la fase final de la historia humana que corona con el conquistador Cristo Jesús dominando sobre toda la escena de la humanidad. De eso se trata la apocalíptica. La apocalíptica es un género literario que se desarrolló entre el pueblo judío más o menos como en el año 15 antes de Cristo. Ahora, la apocalíptica como género no busca tanto o no se enfoca tanto en los eventos futuros. Se enfoca más en traer aliento a una sociedad que se encontraba en afán, en ansiedad y en persecución. Y le da aliento a través de un mensaje que le generara esperanza. Un mensaje enviado sobre la convicción de que Dios está en su trono, de que Dios tiene control de todo, de que a Él no se le escapa nada y en sus manos están tus días y mis días, están tus sueños y mis sueños, tu historia, la historia de la humanidad está en manos de Dios. Amén. Aplauda con gozo. De eso es que trata la apocalíptica. No tanto para infundir miedo o temor, sencillamente nosotros cuando leemos el Apocalipsis estamos leyendo las letras del final de la película. La película terminada, culminada. La película de la historia de la humanidad en el marco del plan redentor de Dios. Ahora, es importante que nosotros sepamos y tengamos en cuenta que y hay una discusión entre los eruditos en pensar que si el Apocalipsis debe tomarse como una secuencia cronológica de hechos o si sus distintas visiones son diferentes enfoques de un mismo evento. Es decir, si cuando se habla de 7 copas, 7 sellos, 7 plagas, en realidad van enfocando lo mismo. Hay ciertas escuelas que trabajan el estudio del Apocalipsis. Por supuesto, eso es un mensaje que por el texto es inevitable que tengamos que tocar brevemente estos aspectos de lo que es la literatura apocalíptica y es imposible no caer en la escatología, pero es necesario hacerlo. Entonces, la apocalíptica como tal tuvo una duración de unos 300 años. Como les dije, surgió como en el año 15, 11 antes de Cristo. Y la apocalíptica generó en el pueblo judío esperanza porque apuntaba, como lo hacían todos los profetas del Antiguo Testamento, al advenimiento y la llegada de un Mesías. En el año 70, cuando el general Tito incursiona en Jerusalén y arrasa con todo el pueblo y la ciudad la destruye y destruyen el templo, la apocalíptica vino a transformarse para el pueblo judío, a cambiarse de la dulce esperanza al amargo fraude, de la fe más esperanzadora a la desilusión más honda y más profunda. Pero precisamente ya en el año 70 había una iglesia que tenía 35 años de establecida. Y contrariamente con lo que pasaba con los judíos, más bien para la iglesia, el advenimiento de la apocalíptica les llenaba de esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía y había reconocido al verdadero Mesías. Que aquel Mesías piadoso, amoroso, había venido a Jerusalén montado en un burrito. Era el príncipe de paz, el príncipe amoroso, el buen pastor que venía a traer un mensaje de paz y de reconciliación. No era el guerrero victorioso rampante que estaban esperando. Vino primero a resolver el problema de la humanidad, que era el problema del pecado. Vino como el buen pastor, como el cordero perfecto, como el sumo sacerdote que iba a subir hasta el altar de la cruz, iba a exponerse como cordero perfecto y él iba a ofrecer el sacrificio perfecto,
único y de carácter eterno por toda la humanidad. Él venía a extirpar el cáncer del hombre que se llama pecado. El cáncer que es la raíz de toda nuestra miseria. Ese cáncer que es el que domina, el que manipula a la humanidad con el egoísmo, con el querer ponerse sobre los demás, con la avaricia. Es lo que estimula las raíces de nuestra miseria. Jesús vino a atacar eso, para que todos los hombres nos reconciliemos con Él, nos reconciliemos con su Padre. Pablo decía que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando Juan escribe la Apocalíptica, él lo está haciendo sabiendo que la iglesia ya sabía que más bien con Cristo Dios puso el reloj a trabajar en retroceso. Con la llegada de Cristo, lejos de desesperanza, de caer en desesperanza, más bien la llegada de Cristo anuncia que el reloj de la reconciliación está en retroceso, está yendo hacia atrás, hacia cero, en el momento de la culminación y la instauración completa del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis del 1 al 4, nosotros vemos que Juan es llevado en éxtasis y él está en la isla de Patmos, está en el ostracismo, está en el exilio. Fue exiliado por Domiciano por promulgar pues el evangelio y fue lanzado allí. Y estando allí, él escribe esta carta urgente a hermanos de 7 iglesias, de las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea, Filadelfia y Esmirna. Y les escribe esta carta porque ellos estaban siendo perseguidos. Y les escribe, y el Señor le dice: escribe, Juan, las cosas que han de suceder pronto. Entre los mismos eruditos hay ciertas discusiones, porque hay algunos eventos de Apocalipsis que ya se cumplieron, hay otros que están en fase. Algo sí te quiero decir: las señales están preparadas. Las señales están listas. Cuando nosotros leemos aquí Apocalipsis, los capítulos 1, 2, 3 y 4, vemos que el Señor se le revela a Juan y Juan lo ve en una magnificencia más esplendente todavía que cuando él lo vio en el monte de la transfiguración. Cuando él lo vio en el monte de la transfiguración, dice allá en el libro de Lucas que sus ropas brillaban, eran blancas, tan blancas como ningún lavador en la tierra pudiera darles esa blancura. Pero aquí él lo está viendo en otra magnificencia. Él abre este capítulo 19, en el capítulo 19 dice que él vio los cielos abiertos y volvió a ver al Señor. Lo vio como el jinete del caballo blanco. Pero volvamos otra vez a los primeros 4 capítulos. Cuando él lo ve por primera vez, dice que cayó como muerto. Lo vio y sus ojos eran como llama de fuego, su piel como bronce bruñido, sus cabellos brillaban. Tenía una gloria tan esplendente, tan obnubilante, que él estaba totalmente extasiado. Y él le dijo: no temas, levántate y escribe todas estas cosas, escribe a los ángeles de las iglesias. Al revisar los capítulos 3 y 4, nosotros vemos allí gozo, alegría, la gente rebosando, convertidos, hijos de Dios rebosantes, porque había llegado el momento del reino de Dios. Pero a partir del capítulo 5 hasta el 18 vemos que comienza el juicio. Juicios vienen y van, trompetas, ayes, sellos, copas de ira. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia aparece aquí en este capítulo donde vamos a meditar ahorita, capítulo 19. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la iglesia luego? Porque en el capítulo 4 la iglesia es raptada. Y cuando se habla del pueblo de Dios que está allí, no se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo judío. Al pueblo judío. Dios va a seguir tratando con Israel, porque Israel desechó su Mesías. Y la Biblia nos habla ya en Daniel capítulo 9 que nos habla de 70 semanas de años. 70 semanas de años. Y cuando Daniel lanza su profecía, dejó paralizado el reloj en la semana 69. Falta una semana de años. Es decir, si una semana es de años, estamos hablando de 7 años. Y precisamente cuando nosotros leemos aquí en Apocalipsis, no me voy a meter a explicar eso porque no es el fin del mensaje. Cuando nosotros vemos la gran tribulación dura 7 años. Es decir, que esa última semana se va a activar una vez que la iglesia se levante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice:
Pablo le habla a la iglesia y le dice: miren, amados, no hagan caso de muchos que están llegando por ahí diciendo que ya se produjo la venida del Señor, porque sepan que el Señor viene, pero no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. ¿De quién está hablando allí? Del anticristo. Han venido muchos anticristos, pero sin duda alguna el verdadero anticristo ha de manifestarse pronto y muy pronto. Las señales están a la vista. Vemos cada vez más una decadencia en lo económico. Vemos que el mundo está reestructurando todos los entramados para la conformación de un poder único y universal. Vemos que hasta el lenguaje nos los están cambiando. Si nosotros nos metemos en Daniel, nosotros leemos allí que aquel inicuo no iba a respetar al Dios de sus padres, dice allí. O sea que el anticristo va a ser de origen judío. Y dice, ni tomará en cuenta el amor de las mujeres. ¿Escuchó? ¿Y de qué trata ahorita el movimiento LGBTQ+, YXZ, NMNWL? Precisamente de lo que es la igualdad de género. El anticristo no va a querer tener mujeres. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuál es la tendencia? Porque ¿qué es lo que sucede? Hay una agenda, y es importante que esto se sepa y que todo el mundo lo maneje. Hay una agenda del poder parapolítico mundial. Hay un poder que está por encima de los gobiernos. La ONU tiene una agenda que se llama Agenda 2030. La Agenda 2030, porque las 15 familias más importantes del planeta han dictaminado que el planeta está superpoblado y el planeta nada más está con capacidad para abastecer para 500 millones de personas. La Agenda 2030 implica que para el año 2030 en este planeta solamente deben haber 500 millones de personas. ¿Escuchó bien? ¿Y cuántos millones de personas somos? 8.000 millones. No hay que ser contador público para saber que 8.000 millones menos 500, estamos hablando de 7.500 millones de personas. O sea, la ONU está apostando, y la pandemia fue apenas un ensayo. La pandemia fue un ensayo. Pero, amado hermano, no lo estoy diciendo para que tengamos miedo, sino para que sepamos que en cualquier momento nosotros vamos a ser levantados. Para que sepamos que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Para que nosotros estemos apercatados y viviendo en santidad, porque el que no está en santidad se va a quedar y va a tener que pagar con su propia vida lo que ha podido resolver creyendo y manteniéndonos en santidad. ¿Me escuchó? Cuando Juan escribe esto, él escribe a cristianos que estaban siendo atribulados. Pero Él les dice: tranquilos, porque vamos a estar. Y de hecho, cuando abrimos en Apocalipsis 19, los versículos del 1 al 8 se nos habla que hay alabanzas en el cielo. ¿Y por qué hay alabanzas en el cielo? Porque ha caído la Gran Babilonia. En el 18 se lee que ha caído la Gran Babilonia. ¿Qué es la Gran Babilonia? Es el gobierno mundial decadente que se ha bebido la sangre de los justos, que ha martirizado cristianos que se quedaron o judíos y los ha perseguido, que se ha emborrachado en la sangre de ellos. Y ese sistema corrupto cae precisamente porque iba a llegar el jinete del caballo blanco. Los versículos 9 y 10 nos habla que se están desarrollando las bodas del Cordero. Es decir, mientras en la tierra están cayendo trompetas, están sonando trompetas de desgracia, se están destapando sellos, se están cayendo copas de plagas, nosotros en el cielo estamos disfrutando de las bodas del Cordero. Allí lo dice la Escritura: y ella se ha vestido Dios la ha vestido con lino fino, blanco, resplandeciente. Allí vamos a estar tú y yo, nosotros allí, en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y esto es importante que lo sepamos. Y querido amigo que nos estás visitando, si estás aquí por primera vez, quiero decirte que no es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es casualidad. Y no lo estoy diciendo para meter miedo. Si hay alguien que detesta la manipulación, soy yo. Y como comunicador social te lo digo. No me gusta la publicidad fraudulenta, engañosa. Y más como cristianos nosotros tenemos que decir la verdad. Amén.
Así que lo que te estoy hablando y diciendo es que tenemos que estar preparados porque Cristo viene y eso es una realidad. Las señales están dadas, en cualquier momento, es algo inminente. Los mismos cristianos del primer siglo lo estaban esperando. De un momento a otro iba a ocurrir. Y como dice la palabra, no nos desesperencemos ni pensemos, como recomienda Pedro, no tengan por tardanza la venida del Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, Jesús quizás se quita sus atavíos, se monta en su caballo. Y aquí entonces es la escena donde hemos leído. Aparece el jinete, el conquistador, el Cristo conquistador. Ahora, quiero que escuches lo siguiente, lo que te voy a decir. El perfil del Cristo conquistador. ¿Por qué hablo de perfil? Porque cuando nosotros revisamos las listas de los generales, de los principales líderes militares, nosotros vemos que unos de ellos fueron hombres recios, sanguinarios, unos estrategas brillantes en táctica. Pero yo quiero que nosotros veamos el perfil, las características, los rasgos del Cristo conquistador. Porque si bien es cierto, Cristo entró en Jerusalén en una semana de Pascua, una semana antes de la Pascua, como el príncipe de paz. Sin embargo, aquí ya lo estamos viendo que ha preparado su cabalgadura y está montado en un caballo blanco. La imagen del caballo blanco que vio Juan trae a la remembranza a los caballos de los generales romanos, que cuando llegaban de conquistar, siempre ellos entraban en una caravana triunfal pasando frente al templo de Júpiter y entonces se paraban frente al César. Iban en su cabalgadura blanca y detrás todo el séquito de todos los soldados conquistados y los presos de guerra, y al final el general vencido lo llevaban de encadenado y desnudo. Esa era la tradición en los tiempos de Roma. Y esa es la misma visión que ve Juan. Juan ve un caballo blanco, el caballo del conquistador, el caballo del que domina, del hegemón, el caballo del dominador del momento. Hoy yo te quiero decir lo siguiente: el perfil del Cristo conquistador demuestra su soberanía, control y dominio sobre todas las cosas. Y esto nos tiene que llenar de esperanza. El perfil, los rasgos del Cristo conquistador demuestran su soberanía, demuestran su control y su dominio sobre todas las cosas, sobre la historia, sobre la iglesia, sobre tu vida y mi vida. Amén. A su nombre, gloria. Ahora, ¿cómo es el perfil del Cristo conquistador? ¿Cómo es ese perfil? Es el que está descrito aquí en Apocalipsis capítulo 19. Nos dice aquí, vamos a estudiar y vamos a ver rápidamente, espero que me dé tiempo porque en el pasado culto nomás pudimos ver 4 aspectos fundamentales del perfil del Cristo conquistador. El primero es, o se refiere a una identidad única. El Cristo conquistador tiene una identidad única que demuestra su confiabilidad. Demuestra su confiabilidad. En primer lugar, nos dice allí el versículo 11, dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. La palabra fiel es pistos, de donde viene la palabra pistis, que es fe. Es decir, es digno de confianza, es confiable, fidedigno. Y él es verdadero. La palabra verdadero es aletinos, que significa verdadero, absolutamente veraz, es sincero, que no tiene ni un ápice de falsedad. Él está diciendo, Juan le está diciendo a la iglesia: amados hermanos, lo que yo les voy a explicar ahora, ustedes muy pronto va a aparecer en el cielo. Cuando el Señor venga, va a venir como un jinete blanco, un jinete sobre un caballo blanco. Y Él va a venir con su séquito, va a venir acompañado, y su nombre es Fiel y Verdadero. Si a lo mejor estamos siendo engañados por cualquier lado, si a lo mejor ustedes en su persecución están siendo traicionados, gente les está metiendo mentira, gente los está engañando para que caigan presos del imperio, quiero decirles que el Cristo en el que ustedes confían es fiel y es verdadero. Jesús mismo decía: el diablo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Cuando él habla, de suyo habla. Él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Él es homicida y mentiroso desde el principio.
La Biblia a nosotros nos enseña en Efesios 4:30, ni dé lugar al diablo. Ni siquiera una mentira blanca tiene que cruzarse en nuestra lengua. Nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. No tenemos que ver nada con la vieja familia. Usted no tiene nada que ver con el diablo. Usted no tiene nada que ver con el pecado. Usted no tiene nada que ver con la maldición, porque la sangre de Cristo lo limpia y lo ha lavado de toda maldad. Fiel y verdadero. Dice más adelante allí, en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Lo que me interesa es esto. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre desconocido. Un nombre desconocido. Y este pasaje de pronto puede resultar algo oscuro, difícil de interpretar. ¿Por qué un nombre desconocido? Porque Dios es soberano. Y Él siempre se va a reservar algo. A Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos meter en un círculo, en un cuadrito. No, Señor, yo quiero así como los que tienen un altar en su casa. Yo te voy a poner aquí, te voy a poner esto, una velita, una cosita y tal, sin que se ofendan, no, sin querer ofender, sin ánimos de ofender. O sea, a Dios no lo podemos manipular. No lo podemos limpiar y cambiar de altar. No, Dios quiere que estés en el altar de su corazón. Dios quiere que tú lo entrones allí, que solamente tu pensamiento esté puesto en Él, que solamente tu adoración esté puesta en Él. Y Él tiene un nombre que nadie conoce. Ese jinete de ese caballo blanco tiene un nombre que nadie conoce, porque siempre Dios se reserva algo para Él. Jesús decía, el Padre conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. No es como que algunos, no, a mí me encanta cuando cantan el cántico de Moisés porque se me paran los pelos, me pongo a temblar y seguro cuando la canten, ahí entonces yo voy a entrar. No es porque cantemos tal o cual cosa que va a venir la presencia de Dios. La presencia de Dios puede venir cantando un coro, chillando, haciendo lo que sea, pero que nuestro culto sea el verdadero. No tenemos que tener la orquesta filarmónica de Londres, no tenemos que tener la banda de la iglesia. Si usted está solo adorando en su cuarto, allí Dios le puede hacer una visitación. Dios es libre, es poderoso y Él se mueve como Él quiera. En el momento en que usted menos lo espere, Él va a llegar y lo va a visitar. Él, dice allí, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Otro nombre para esa identidad única, el Verbo de Dios. La palabra que dio origen a todo, la palabra que dio origen al universo, la palabra que sostiene el universo con su poder, la palabra que sana, la misma palabra que aquel centurión le mandó a decir, Señor, no vengas a mi casa. Da la palabra, yo sé que mi siervo sanará, porque yo soy hombre que está bajo autoridad. Y si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a un soldado, ven, él viene. Por lo tanto, da tu palabra y él sanará. Y Jesús dijo, no he visto fe como la de este hombre en todo Israel. Ve que tu siervo está sano. Y en aquel momento su siervo sanó. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Yo no creo en confesión positiva. Yo no creo que si yo digo un versículo, Dios se transforma en mi mesonero y me va a servir lo que yo quiero. Pero yo sí sé que la palabra de Dios es viva y que no siempre lo que yo pido Dios me lo da. Pero cuando Dios me dice no, me lo dice con el mismo amor que cuando me dice que sí. Y si yo estoy alineado con su palabra, créalo, Dios le va a responder. Confiese la palabra, crea la palabra, busque la palabra. Dios tiene 1000 formas de actuar. La Biblia nos dice que nosotros creamos. Él nos dio autoridad para sanar enfermos. Puede que la persona no se sane en el momento. Jesús maldijo una higuera y al otro día fue que se secó. Usted obedezca y ponga la mano. La obra no es suya, usted no lo va a sanar, ni yo lo voy a sanar. Yo no he hecho fuera un demonio, es Cristo a través de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Avanzo. Y hay otro nombre más, versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Monarca universal, monarca absoluto y divino. A su nombre gloria. Amén. Aplauda con gozo. Ese es su rey y mi rey.
El Rey, el verdadero. Amado, hay una traducción que dice Rey de reyes y amo de señores. Amo de señores. Entonces, esa identidad única, y nosotros diremos, ¿y para qué me sirve esa identidad única? Bueno, por ser fiel y verdadero, sabemos que Él no nos va a defraudar. Él vive en el ámbito de la verdad. No hay mentira en Él. Por ser el verbo de Dios, Él es la palabra viva que opera y ofrece resultados. Por ser Rey de reyes y amo de señores, Él puede regir mi vida. Podemos confiarle nuestra vida, porque el mejor de nuestros planes no es mejor jamás ni nunca que el peor de los planes de Dios. Y por último, como Él es absolutamente soberano, puedo confiar en que sus propósitos son perfectos. Amados, el perfil del Cristo conquistador demuestra su soberanía, su control y su dominio en todas las cosas, en mi vida, en tu vida, en la iglesia y en la historia de la humanidad. Él tiene una unidad única y verdadera. Confiable es Él. Amén. El segundo aspecto de este Cristo victorioso son los rasgos especiales que vemos allí. Primero, en el versículo 12, volvemos sobre el texto, versículo 12, que dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Sus ojos eran como llamas de fuego, es decir, todo lo escruta, todo lo ve. Cuando Juan se encontró con Él y lo vio cara a cara, él sintió como que si le hubieran hecho una tomografía de 64 cortes, porque esa mirada es penetrante, es profunda, es única. Esa mirada llega hasta lo más profundo. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y nada, dice, nada hay oculto ante ella. Antes bien, todas las cosas son manifiestas delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Viene hablando de la palabra y al final dice delante de aquel. O sea, está diciendo en pocas palabras, Jesús es la palabra. Amén. Entonces, cuando habla de sus ojos como llamas de fuego, es porque nada se escapa a su mirada. Tus pensamientos no le son ajenos. Tus intenciones no le son ajenas. Tus planes, tus sueños, tus proyectos no le son ajenos. Pero tampoco tus concupiscencias le son ajenas. Las tentaciones no le son ajenas. Él ha hecho, si tú tienes una relación con Cristo, Él ha hecho reposar su Espíritu Santo. Y aún un mal pensamiento, el Espíritu Santo lo está escuchando. Aún una tentación, el Espíritu Santo la está escuchando. Por eso que Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amados hermanos, es un gran compromiso, es una obligación que nosotros tenemos, mantenernos en santidad. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos escudriña permanentemente. Solo Él conoce la pureza de nuestros pensamientos. Solo Él conoce la sinceridad de nuestras motivaciones. En Juan 2:25 decía que Jesús no necesitaba que nadie le declarara cómo eran los hombres, porque Él los conocía de antemano. Aleluya. Dice allí en el versículo 12: sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ahí la palabra es diadema, corona real, la corona de un rey. Recientemente tuvimos 10 días de los funerales de la reina Elizabeth II y la coronación de Carlos III. Nos cansamos de ver la corona. Dice que había muchas diademas. Era costumbre de los reyes conquistadores, cuando regresaban de sus campañas victoriosas, ponerse las coronas de los reyes que estaban vencidos y traerlas encima. Jesús, dice la palabra en Colosenses 2:14 y 15, que Él, estando en la cruz, exhibió públicamente a todos los principados y las potestades, y el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en aquella cruz. Él triunfó sobre el diablo. Él triunfó sobre todos los principados y las potestades. Él tiene todas esas coronas en su cabeza. Él es el Rey de gloria. A su nombre gloria. Y te voy a decir algo: Él es cabeza de la iglesia. Es cabeza tuya y cabeza mía. A su nombre sea la gloria. Cabeza de la iglesia, a su nombre sea la gloria. Su indumentaria, aparte de sus ojos, de su cabeza, que muestra su dominio porque tiene todas las coronas,
dice allí su indumentaria, versículo 13. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Eso ya lo leímos. Su ropa estaba teñida en sangre. Aquí Jesús no está presentándose como el inmolado. Ese jinete que está cabalgando en esa cuadriga blanca no se está presentando como el inmolado, se está presentando como el inmolador. ¿Me escuchó? El Cristo que usted tiene ahorita ya no es el Cristo inmolado. Ahora Él está preparado para ser el Cristo inmolador. El Cristo que viene a hacer justicia. El Cristo que viene a liberar a su pueblo. El Cristo que viene a establecer un reino milenial de paz. A su nombre gloria. Y es importante que como nosotros como iglesia manejemos estos conceptos, esta doctrina, porque esto es palabra de Dios. Ya está bueno que estemos en un chinchorro, que estemos ahí en una hamaca, que nos estén acariciando y pasando la mano. No, hermanos, tenemos que estar preparados porque Cristo viene ya. Tenemos que estar en santidad porque Cristo viene ya. Dejemos de jugar a la iglesia. Porque el que se quede va a tener que pagar con su propia vida. En el capítulo 19 dice, ¿quiénes son estos que vienen con sus trajes manchados? Esos son los que vienen de la gran tribulación. Los cristianos que se quedaron por estar jugando a la iglesia, por andar manejándose en carnalidad, se quedaron, no fueron transformados al sonar la trompeta y entonces tuvieron que pagar con su propia vida para poder acceder al cielo. Hermano, agarre el primer bus, no agarre el último, ¿yo? Amén. A su nombre gloria. Que Cristo venga y nos encuentre preparados, que esa trompeta suene y tengamos nuestras lámparas preparadas con aceite. Dejemos de pensar en tonterías. Por amor a Dios, hay que buscar las almas, seguir apoyando los planes evangelísticos de misiones. Tenemos que lanzarnos, esa es la tarea. Aleluya. Aplauda con gozo. Él es el inmolador y tiene sus ropas llenas de sangre. Les voy a invitar a que leamos Isaías capítulo, se los voy a leer, yo lo tengo aquí. Isaías 63 del 1 al 4. Escuche. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando nosotros vemos las películas épicas, por ejemplo Corazón Valiente, en aquel entonces las peleas no eran con fusil y metralleta y misiles y granadas. Era con espada, con puñal y con cuchillo. Y eran cuerpo a cuerpo. Y nosotros vemos incluso Arturo Uslar Pietri tiene una obra que se llamaba Las Lanzas Coloradas. ¿Lanzas coloradas de qué? De la sangre del enemigo. Aquí se está hablando de que él es un general, que él batalló con sus tropas y que él se llenó del chispeo de la sangre del enemigo. Jesús no es como esos generales enquistados allá en un torreón, enquistados en un cuartel general. Es de los que baja, que pelea contigo. Él día a día está contigo. Él te acompaña en tu entrada, en tu salida. Cristo está contigo, te guarda, te protege y te fortalece. Hemos visto a través de los nuevos medios de comunicación, que son los teléfonos, la guerra en Ucrania. A los rusos les salió el muerto con los ucranianos. Ellos habían planificado todo y habían dicho, en una semana eso está listo. Ya tienen 7 meses. Hay una iglesia en Ucrania orando bárbaramente. Y los militares rusos que han sido hechos presos por los ucranianos, y quiero fijar una posición aquí, no estoy ni a favor de Rusia o de Ucrania, no, sino estoy diciendo lo que se ve en los medios. Muchos soldados rusos manifiestan sentirse desmotivados porque no los atienden,
no les llegan los suministros, no les llegan comida, y porque sus generales están metidos en el Kremlin y no tienen nada que ver con ellos. En cambio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en el terreno con sus soldados. Está acompañando a sus generales y los generales están con las tropas. Mira, hermano, una cosa es que alguien te mande y otra cosa es que el que te mande esté contigo en el fragor de la guerra. No hay cosa que te motive más que ver que junto contigo, echando espada, cuchillo y machete y puñal, está el general que te da la orden. No hay cosa que te motive más que tú sepas que tú estás allí poniendo el pellejo, pero el general también está poniendo el pellejo contigo. Cristo subió en una cruz, recibió todo el poder de la miseria, de nuestro pecado, de nuestra pobreza. Recibió todo. Él peleó la mayor batalla cósmica de la historia para que hoy tú y yo tengamos libertad. Él no es ajeno a tus necesidades. Él no es ajeno a tus problemas. Él está para ayudarte, apoyarte y socorrerte todo el tiempo. A su nombre sea la gloria. Además, sus ropas no están teñidas de la sangre de justos. Era la gran Babilonia la que se emborrachaba con la sangre de los cristianos que encontraban, los cristianos caídos o los judíos. Era la gran Babilonia la que se emborrachaba con la sangre de los justos. Aquí, el jinete del caballo blanco tiene sus vestiduras manchadas, pero con la sangre de los impíos que nunca se quisieron arrepentir, con la sangre de los impíos que hacían maldad y que estaban persiguiendo su iglesia. Él es el ángel, él es el justiciero de Dios, el que ejecuta la justicia divina. Amén. Gloria, bendito Cristo nuestro Dios por siempre. Además, su boca dice que tiene una espada para herir a las naciones. Amado amigo que me estás visitando, hoy en día Jesús se presenta como el buen pastor. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Pero en aquel día Él va a venir como el conquistador con una espada en la mano. Una espada que sale de su boca para herir. Su justicia, el poder de su palabra judicial va a regir las naciones. Hoy su gracia y su misericordia se nos expone en esta palabra para que nosotros vivamos conforme a ella y estemos preparados para cuando suene esa trompeta. Pero cuando venga este episodio del capítulo 19, va a venir a herir a las naciones, a todos los que se rebelaron en contra de Él, a todos los que estaban alineados con el diablo, los viene a sacudir. Amados, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? No podemos esconder nada delante de sus ojos. Nosotros debemos saber que Él habita en cada creyente por su espíritu y conoce nuestras intenciones, buenas y malas. Cualquier pensamiento que se cruce en nuestra mente, Él lo oye. Nuestras intenciones más ocultas están expuestas ante Él. Estamos siempre bajo el arbitrio de su palabra. Su palabra actúa. Su boca siempre nos dirige. Su palabra siempre nos dirige a nosotros. Debe ser nuestra regla de vida. Entonces, en primer lugar, hemos visto sus rasgos especiales. Primero, vimos su identidad única. Segundo, sus rasgos especiales. Sus ojos, su boca, su cabeza como rey dominador y príncipe de cabeza de la iglesia. El tercer aspecto es que Él es experto en la función soberana. Experto en el dominio, en el gobierno soberano. A su pueblo lo pastorea, pero el conquistador en su segunda venida viene a gobernar con justicia y con fuerza. Dice en el versículo 11: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Él es experto en su función de gobierno. Él gobierna con justicia. Él no es como esos ejércitos invasores que llegan violándose a las vírgenes, quemando sembradíos, haciendo desastre. No, Él va a venir y le va a dar a cada quien lo que le toca, pero viene a regir con justicia a las naciones. En Isaías capítulo 11 nosotros leemos cómo va a ser su gobierno. Un gobierno de paz, de justicia, donde el cordero se puede sentar con el león, donde el niño no debe temer de la fiera, porque va a haber paz, armonía, gozo, perfecto gobierno. Ese es el Cristo conquistador que estamos esperando. A su nombre sea la gloria. Él pelea y juzga con justicia. Amén. Aplauda a Jesús.
Además de esto, Él es ejecutor del furor de Dios. Allí en el versículo 15 nos lo dice: de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa el lagar eso es una alegoría. Él está, usted sabe cómo hacen el vino, ¿verdad? ¿Usted ha visto? Todas las uvas las ponen en una especie de piscina y ahí se ponen los lagadores, ¿no? Raja, pisarla para ir sacando el jugo. Dice la Biblia, allí lo acabamos de leer: Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, Dios está preparando un vino con su ira. Este mundo no está peor porque usted está sentado ahí y yo estoy predicando aquí. Este mundo no está peor porque todos ustedes oran y claman para que su familiar salga del problema, de su adicción, para que se arreglen las cosas, para que haya un mejor gobierno. Este mundo no está peor porque la iglesia está orando y clamando. El Espíritu Santo está aquí. Amados, pero cuando la iglesia sea levantada, el caos se va a desatar. La Biblia dice: y el Señor no vendrá hasta que aparezca el inicuo. Pero Él, dice Pablo, no aparecerá hasta que no llegue la apostasía. La apostasía. Y estamos en tiempo de apostasía. De un evangelio del que tú declaras y Dios te va a poner 5 ceros a la derecha en la chequera. De aviones, de casas, de carros. Y Jesús decía: yo no sé ni dónde puedo poner la cabeza. No tengo dónde recostar la cabeza. Tenemos que volver al evangelio prístino. Tenemos que volver al evangelio original. Si Dios te prospera, gloria a Dios. Y si no te prospera, también. Amén. Eso es importantísimo. Amados, Él viene a ejecutar el furor de la ira divina. Dios está preparando un vino para los que se queden aquí. Yo no estoy metiendo miedo, te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Así de simple. Va a regir las naciones con vara de hierro. Amados, nosotros podemos confiar en sus juicios, en sus decisiones sobre nuestras vidas. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás en el propósito de Dios, las cosas que te van a suceder para tu bien. Detrás de toda prueba, yo lo dije en uno de mis últimos mensajes, detrás de toda prueba hay una bendición. Dios pone pruebas, Dios permite las pruebas para mejorar tu carácter, para hacer tu carácter conforme al carácter de Cristo. Dios permite las tentaciones, sí, las permite, pero no las ejecuta, porque Él no tienta a nadie, dice Santiago. Pero permite, porque ¿cómo demuestras tú si tú eres fiel si no tienes la oportunidad de ser infiel con otra persona? La gente dice: ¿y por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? No lo hubiera puesto. Eso dice la lógica. Pero ¿cómo demuestras tú que eres fiel si no tienes otras mujeres que mirar? Y tú miras las otras y te dices: no, yo me voy a quedar con él, con mi mujer. ¿Ah? Yo me quedo con mi consortico. Dios quiere que verdaderamente seamos sinceros en nuestra relación con Él. Que no lo amemos por obligación, que lo amemos por elección, que es otra cosa. Amén. Amados, no tomemos venganza tampoco en nuestras propias manos. El furor es del jinete del caballo blanco. Cuando nosotros no perdonamos, estamos sustituyendo a Dios y queremos que la justicia ejercerla nosotros. Por eso es que el Señor dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigas. En Romanos 12:19 lo dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, acuérdelo, eso es una venganza imperfecta. Dios le da a cada quien lo que se merece en el momento preciso, pero buscando no tanto castigar, sino que la persona se devuelva. Amén. Podemos confiar en su protección para nosotros y nuestras familias, porque Él ejerce el gobierno soberano y perfecto. Amados,
Ese forma parte del perfil del Cristo conquistador. Un Cristo que tiene identidad única, un Cristo que tiene rasgos especiales, un Cristo que es experto en la función de gobierno. El perfil del Cristo conquistador demuestra su soberanía, control y dominio sobre nosotros. Y por último, y con esto termino, regáleme 2 minuticos nada más. El cuarto aspecto es que Él tiene dominio absoluto en el manejo de los conflictos. Él tiene dominio absoluto, es el mejor estratega, el mejor táctico, se llama Jesús. Y lo vemos aquí en Apocalipsis 19. Dice, versículo 17: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y príncipes. Estos son todos los reyes de la tierra preparándose para atacar a Israel. ¿Ok? En el Armagedón. Vamos a saltar al versículo 20. Dice, versículo 19, perdón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20, que dice: y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apenas tocó el caballo blanco el monte de los olivos, apresó de una vez el anticristo, le echó garra al falso profeta y los lanzó de una vez al lago de fuego y azufre. Dice Hechos 10:38, Pedro hablando en la casa de Cornelio decía: a ese Cristo, Él vino y anduvo haciendo la obra de Dios, liberando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando Él estuvo en el monte de la tentación y Satanás le llegó inmediatamente: escrito está, escrito está, escrito está. No hubo demonio que se le resistiera, no hubo potestad que pudiera doblegarse, que se mantuviera erguido delante de Él. Mostró total control y dominio. Él dijo: toda autoridad me está de los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán todas las obras que yo hago y mayores aún harán. Si esto no nos anima, hermano, estamos en el congelador. Él tiene dominio absoluto. Del 17 al 21 se nos habla del Armagedón. Llevó cautivo al anticristo y al falso profeta. Durante su ministerio terrenal sometió al diablo y a sus huestes. Él cumplió a perfección el plan redentor de exhibir a los principados y las potestades en la cruz. Y con su resurrección destruyó el poder de la muerte. En conclusión, el Cristo crucificado y resucitado es también el Cristo conquistador, cuyo perfil, cuyas características, cuyos rasgos demuestran que hoy reina y tiene control de todo. Porque tiene una identidad única que demuestra su confiabilidad. Tiene rasgos especiales que demuestran que Él nos conoce mejor que nadie. Tiene experticias exclusivas en la función soberana que demuestran que en sus manos estamos seguros y protegidos. Y tiene dominio en el manejo del conflicto. No hay enemigo que le haga frente. A su nombre sea la gloria. Que esto nos anime a seguir adelante y a estar en santidad para esperar al Rey. Amén. Aplauda. Vamos a ponernos de pie. Aplauda al Rey. A su nombre sea la gloria. Santo, gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra, por tu perfil conquistador. Gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso y hasta hoy te manifiestas como el buen pastor, como el pastor paciente. Pero algún día vas a venir a desafiar a todos los hombres y a poner orden en este mundo. Que esta palabra nos consuele, Señor, en medio de la prueba, cuando nos sintamos abatidos. Tener la confianza que eres fiel y verdadero, que Él es único, que no hay mentira en ti. A tu nombre gloria, a tu nombre honra. Gracias, Señor.